Bien, a las 8:45 estamos de vuelta para conversar ahora sobre el contrato concedido a la empresa TCQ, en realidad a la empresa TCB, que forma la empresa TCQ Terminal de Contenedores de Barcelona, que monta Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal. Lo que queremos es discutir en torno a si ese contrato, una vez que se ha descubierto corrupción para que hubiera sido otorgado por el gobierno de Guatemala, corrupción tan pequeña o tan relevante como 30 millones de dólares acordados incluso por la propia empresa para entregar al gobierno guatemalteco, a altos funcionarios del gobierno guatemalteco. ¿Debe o no debe sobrevivir ese contrato? ¿Debe o no debe mantenerse en funcionamiento una terminal que está ya lista para entrar a funcionar y que ha contado, entre otras cosas, con la bendición, por ejemplo, del Banco Mundial y en su momento del gobierno en pleno de Otto Pérez Molina e incluso del sector privado guatemalteco? Vamos a conversar respecto a este tema con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Molina, y con Manfredo Marroquín, quien es director de Acción Ciudadana, que en Guatemala es corresponsal de Transparencia Internacional. A ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Manfredo, los diarios nos recordaron a partir desde el viernes cómo Acción Ciudadana se opuso a la celebración de ese contrato. Sabemos de entrada cuál ha sido la postura de la institución que representas respecto de esa concesión. ¿Qué debe suceder ahora? Bueno, evidentemente ahora con la investigación de CICIG está probado que fue un contrato obtenido a través de medios completamente ilícitos, ¿verdad? A través de sobornos y una conspiración tanto de funcionarios de gobierno como personeros de esa empresa para apropiarse de ese bien que es estratégico porque es el principal la principal puerta de entrada de mercancías a nivel marítimo del país. Yo creo que es evidente que ahora el litigio jurídico está sobre si el Estado de Guatemala finalmente va a tener una posición ahí sí de dignidad nacional y reclamar, digamos, derechos que le corresponden por haber sido obtenido esa concesión por medios totalmente ilícitos y pues esperamos que el gobierno tenga una posición, como digo, digna de recuperación de ese bien estratégico nacional. Yo sí creo que no se debe permitir que una empresa que ya probó que su carta de presentación en este país fue entrar por una vía totalmente ilícita pueda seguir administrando esa portuaria que es la más importante del país. En resumen, Guatemala debe salir a anular ese contrato por esta y otras razones, pero el panorama jurídico se complica. ¿Y Guatemala ante una anulación? Guatemala puede apropiarse de esa terminal de contenedores construida a partir de una contratación corrupta, o en realidad Guatemala tendría que indemnizar a la empresa si decide quedarse con la propiedad de esa nueva terminal? Hay dos escenarios, uno es la nulidad y otro es la lesividad. Al decirle es lesivo, estamos diciendo fue bien hecho, pero su producto, su derivado es negativo para el Estado, pero vale, su cimiento es bueno. Si decimos que es nulo, estamos afirmando que desde el principio ese contrato nunca debió existir, nunca nació la vida jurídica por tener algunos vicios en la contratación. Ya entramos un poco al derecho civil que aplica con el derecho administrativo, pero son enfoques diferentes. Uno, ¿qué es más conveniente? En nulidad, porque hay demasiados vicios. Pero entonces ahí viene la terminal de contenedores. Ya se invirtió en construir buena parte de esa terminal. De hecho, ya podría entrar a funcionar en muy poco tiempo. Estaba a punto de arrancar. ¿Debe el Estado de Guatemala apropiarse y exigir que le quede en propiedad esa inversión que realizaron los españoles acompañados o acolitados por el Banco Mundial, o debe realmente salir a resarcirse una vez que se declare nulo este contrato? Manfredo, ¿cómo debería funcionar eso? Bueno, yo creo que el recurso que está planteado ante los tribunales contenciosos administrativos del país es el de nulidad. Y extrañamente, muy extrañamente diría yo, ya lleva 2 años ese recurso planteado y no ocurre absolutamente nada.
Habría que ver si no también ha caído sobornos o coimas en el sistema de justicia para detener ese proceso. Esa es la primera interrogante, a ver si no todas esas dávidas llegaron hasta el sistema de justicia. Y dos, yo creo que una vez si se declarara nulo el contrato, yo creo que Guatemala podría negociar con los financistas del proyecto, que son tanto nacionales como internacionales, el pago de las inversiones que se han realizado, pero la administración y la propiedad deberían quedar en el Estado de Guatemala. Nosotros desconocemos cada una de las cláusulas de ese contrato, que debe ser gigantesco en folios, pero la pregunta es más general que específica. Ante la develación de hechos corruptos, ¿queda el país en ventaja ante un reclamo o un litigio internacional? Es que yo veo dos aspectos. Uno es el expediente, que me lo pongan aquí, incluyendo el contrato a que usted hace referencia en escritura pública número 53 del 11 de julio del 2012, por un notario particular. Eso es lo que tengo encima. ¿Qué hay abajo? No lo sé. Para eso está el Ministerio Público que averigüe, tribunales que determinen, que se sospecha que hubo corrupción, pues sí, y mucha. Pero encima, lo que tenemos encima no está bien tampoco. El que firmó ese contrato comprometiendo valioso territorio y parte marítima del Estado de Guatemala fue un subinterventor. Por un periodo mucho mayor del que él podía administrar ese puerto. Esto nos lleva, en el año 2010, hubo una consulta, opinión consultiva, respecto a RENAP, si se podía intervenir o no. Y la Corte de Constitucionalidad hizo referencia atrás a una resolución del año 93-89, perdón. Y esta claramente dice, porque estamos hablando de legal, hablemos de legal. La Corte de Constitucionalidad dice, sí se puede intervenir con las condiciones siguientes. Uno, que sea temporal. Dos, que se sigan prestando los servicios. Y tres, que sea únicamente para normalizar la situación. No más. No tienen facultad para un contrato a 25 años. Y eso conteste con lo que dice la Constitución, en el sentido que sí se podrán intervenir por el tiempo estrictamente necesario. Ahora, el que firmó es subinterventor en base a unos reglamentos que ellos mismos se fabricaron y disponiendo de bienes del Estado, y a todo esto, y no tiene nada de peyorativo, pero sí da una imagen de quién, en manos de quién estaba. No es un ingeniero marítimo, no es un administrador de empresas calificado, es un bachiller de 35 años el que firmó por parte del Estado de Guatemala los bienes de todos los guatemaltecos. Yo quisiera preguntar sobre algo que han comentado a lo largo del fin de semana. Son 30 millones de dólares, el tamaño de este caso de corrupción, Manfredo. La dimensión de la corrupción parece gigantesca a la luz de este descubrimiento, pero sabemos que hay más casos y que internacionalmente está tocando más fibras hacia allá. ¿Hacia dónde puede llevarnos este caso? ¿Crees que se limita a España? ¿Crees que pueden derivarse más investigaciones? ¿Crees que puede tocar capital privado guatemalteco? Sí, yo creo que esta es apenas la primera etapa de la investigación. Estamos hablando de 30 millones de dólares en sobornos. El proyecto en su primera etapa estaba más o menos estimado en 300 millones de dólares. Estás hablando de un soborno, una mordida, de una coima del 10%, que incluso para los estándares de corrupción de Guatemala es moderado. Podrías decir que es moderado. Es moderado. Pero como es en dólares, pero evidentemente aquí lo que extraña, lo que realmente indigna, es que en su momento, ¿cómo podés hacer una inversión de ese nivel, 300 millones de dólares en una primera etapa, sin licitar? Cuando la empresa fue concesionada, para esa terminal fue concesionada en 27 días calendario a la empresa que recién acababa de dar a luz jurídica a Guatemala. O sea, es evidente que era un negocio hecho a la medida para esta empresa y un país realmente, y es ahí donde viene el cuestionamiento, ¿cómo es posible que en ese momento no hubo tanta voz
del lado de ningún sector, del sector privado, por ejemplo, argumentando en contra de un negocio que era a todas luces lesivo para Guatemala, no competitivo. Y fue lo que nosotros llamamos la atención de los financistas internacionales. Nosotros mandamos una carta dirigida al presidente de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo financiero del Banco Mundial, diciéndole, miren, la condición básica para financiar un proyecto de desarrollo de banca multilateral es transparencia. No, es la competencia. O sea, tú no le puedes regalar un negocio multimillonario, por eso la coima de 30 millones a lo que iba a producir esa empresa es nada. ¿Y qué consecuencias puede tener para el Banco Mundial, para la Corporación Financiera Internacional ahora? Bueno, nosotros vamos a pedir una investigación de parte del Departamento de Integridad del Banco Mundial. De hecho, yo conozco personalmente al director de esa entidad y yo creo que amerita una investigación. Yo también quiero preguntar sobre la composición y el modelo de negocio, porque en algún momento contemplaba la participación de capital local. ¿En qué papel queda ahora esta composición? Llama la atención que en la propia escritura 53, que ahí se referencia, ahí mismo menciona, y en este momento venden el 99% a un grupo catalán. Y hay noticias de que todo el paquete accionario lo trasladaron a una empresa holandesa. Pero no es solo esos 30 millones de dólares, que claro que sí es un tamaño bastante considerable de corrupción, sino lo que el Estado de Guatemala, los guatemaltecos dejaron de ganar en una licitación. Puede ser que alguien hubiera ofrecido no 20 centavos de dólar por metro cuadrado de canon, sino 25 o 30, o que hubieran ofrecido no 25 años, sino volverlo a los 20. ¿Por qué no abrir los bienes públicos a la competencia, como dice Manfredo, si de eso se trata, transparencia y competencia? Alguien hubiera ofrecido tal vez 30 centavos de dólar en vez de 20 por metro cuadrado. ¿Y por qué no renacionalizar o nacionalizar esta terminal ya construida? ¿Es eso viable, Es lo Manfredo? que hay que hacer. ¿Es eso Yo viable? creo que eso es lo que tiene que perseguir y pelear el Estado. gobierno. Bien, ¿qué posición ven ustedes al gobierno de Jimmy Morales? ¿Es muy rápido para saltar a una conclusión? ¿Hubo declaraciones ambiguas durante el fin de semana? Es que los empresarios también están urgiendo ya tener un puerto efectivo. Bueno, en términos reales se necesita un puerto efectivo en el Pacífico. Por favor, si el proyecto nació de 3 motivaciones, 3 turbinas. La primera, eventualmente la corrupción. 2, que en esa área no va a haber sindicato, no perdamos de vista a los sindicatos. Va a ser sindicato free esa zona. Y el sindicato al principio protestó, después sospechosamente se quedó callado. Y el tercer asunto es porque sí urge en Guatemala un puerto que tenga esas características tecnológicas, que conste que en la ley de la portuaria efectivamente dice que la Junta Directiva debe tomar las medidas para la tecnología moderna, eficiencia de servicio, proyección a largo plazo. Pero mataron a la Junta Directiva y pusieron un interventor en tiempos de Colón, sobra decir, en mayo del 2011. Y la otra cosa es que tú no puedes argumentar simplemente que esto siga igual como está y que no pase nada. Esto tiene que entrar a un litigio jurídico con una posición clara del gobierno de Guatemala, del Estado de Guatemala. Ya la PGN se pronunció por la nulidad del contrato. La lesividad, hay ahí un tema jurídico que ya venció el periodo para reclamar lesividad, pero el recurso que está interpuesto ante lo contencioso administrativo es sobre nulidad. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un llamado al tribunal que conoce eso para saber en qué tiene que ser nulidad, porque los guatemaltecos y el Estado de Guatemala no puede sostenerse sobre un hecho que es totalmente corrupto, que está contaminado. Ese contrato y todo ese proyecto está contaminado. No lo podemos tolerar en el marco jurídico y la población de Guatemala tampoco. Señores, ¿qué consecuencias tiene para la relación Guatemala-España un hecho de este tipo? Una empresa de gran relevancia en España como Terminal de Contenedores de Barcelona, que ha abierto puertos, pues lo mismo en Brasil que en Colombia, en diferentes partes del mundo. Ninguna. Yo creo que ninguna no. Yo creo que no, porque yo no veo a un gobierno español promoviendo defendiendo una inversión que fue... Bueno, y es un gobierno que también tiene bastante... Han dimitido 2 ministros recientemente por graves casos de corrupción. Y la prensa española ha mantenido al menos un silencio durante el fin de semana, después de la revelación del caso. Yo creo que el mismo gobierno no está en condiciones, pues ni ningún gobierno, ningún
ningún embajador va a estar en condiciones de defender un negocio que se obtuvo ilícitamente. Si se demuestran las irregularidades de formato, como lo podemos llamar, y debajo se demuestra la corrupción y las coimas, yo creo que para soltar 30 millones de dólares en mordidas, no creo que que dejen de tener responsabilidad las grandes autoridades en Barcelona de esta entidad. O sea, ellos deberían haber sabido a qué se estaban metiendo. Hacia eso iba orientada mi pregunta cuando le preguntaba a Manfredo hasta dónde puede llegar, pero siendo un experto en corrupción, la pregunta es, tenemos en la línea en abril de 2015 un gran caso de corrupción que toca el nervio político. Tenemos en abril 2016 un gran caso de corrupción que está tocando otros nervios. Me refiero a un capital importante, extranjero, quién sabe si local. ¿Qué sigue después? Bueno, otro gran cuestionamiento que hay es si esta inversión realmente es extranjera, porque la mayoría de recursos fueron créditos obtenidos de la banca nacional y de la banca internacional. Yo todavía me pregunto, ¿dónde está esa inversión extranjera? Más allá del know-how que pueda tener la empresa de manejar una terminal portuaria, de montar el pero la inversión extranjera no hubo. Es decir, que yo sepa. Una empresa con origen español solicita esos créditos en Guatemala y en banca internacional para montar el barco, pero digamos que el puerto, pero ellos no traen capital propio para invertir en el sitio. Exactamente, entonces... ¿Es ese tu cuestionamiento o tu cuestionamiento va orientado hacia si hay socios locales? No, es que estamos sabidos de que la inversión se hizo con capital de la Banca de Desarrollo Internacional y de Banca Guatemalteca. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la inversión directa de los españoles, de esta empresa española? Que los españoles son únicamente una fachada. Son un front. Algo que llama y la atención. agregamos que luego se traslada hacia una otra empresa. holandesa. En la misma escritura lo menciona y todo indica que una naviera muy grande a nivel mundial de Holanda es la que adquirió el 60 y pico % del haber accionario de esta entidad. Una vez que se conoce, por supuesto, de la corrupción para obtener ese contrato, a esa naviera holandesa, digamos, se le convierte en una inversión menos atractiva la compra que hizo de TCB, ¿o no? Si esto hubiera saltado hace un mes... Así no valía nada ya. Sí, ya no hubiera valido nada, pero tengo entendido que no fue así. Aunque, como dice Manfredo, de hecho, la bancada de líder en 2012 planteó una oposición y ya tengo entendido que una nulidad. Después vino Acción Ciudadana, también hizo el planteamiento, la propia Procuradora General de la Nación en los primeros días de septiembre de 2015 planteó y hizo un reclamo, ustedes lo pueden ver en los medios. O sea, no es un tema, lo que pasa es que los guatemaltecos quizá no habíamos despertado y ojalá, como dice Manfredo, que no se quede ahí, como el Congreso, mucha bulla los primeros días del Congreso y después, ¿qué? Bueno, pero quizás está bajo investigación. Lo que nosotros hemos podido notar es que hay allanamientos y requerimiento de información. Trato de decir que las pesquisas están en desarrollo. Claro. Mira, y el otro tema es que tú no puedes hablar de una nueva terminal portuaria de ese nivel sin haber sido sujeto a ese proyecto de un plan de desarrollo territorial de toda la zona. Es que normalmente así se hace en casi cualquier país que quiere desarrollar un área territorial de su país. Aquí era solo el negocio ese exclusivo. Una isla. Una isla en donde se iba a producir mucha ganancia, en donde se le dio a la medida de la empresa y todo lo demás iba a seguir igual. Yo quisiera preguntar... Eso no puede ser. Notoriamente se trata del gobierno patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti lo encabezaban, pero ¿cabría una revisión hacia el pasado, a por lo menos 3 administraciones y descubrir estos grandes negocios y concesiones de bienes públicos para hallar formas corruptas también o beneficios corruptos? Sí. ¿Esto cabe? Y todos sabemos dónde están esos grandes contratos. Yo te diría, pues, en infraestructura, en todas las carreteras del país, grandes proyectos de infraestructura, hay obra sospechas pública de corrupción. En la concesión de, por ejemplo, de alimentos para privados de libertad, hay una gran corrupción. Son contratos de 100 millones de quetzales al año, más de 100 millones. Y así podemos ir repasando uno por uno, en todos vas a encontrar exactamente lo mismo.
Obviamente el CICIG no tiene capacidad de entrar a todos esos negocios y de todas las administraciones pasadas, porque no tienen el capital el personal humano, necesario. sí, para hacerlo, pero si lo pudieran hacer, en todos descubriríamos exactamente lo mismo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta gran terminal de contenedores en Puerto Quetzal, que ahora se ha descubierto gracias a la investigación de CICIG y el Ministerio Público, gracias a la delación de Juan Carlos Monzón, que fue establecida merced a una coima, un pago de $30 millones para altos funcionarios encabezados por el presidente y la vicepresidenta del partido del gobierno del Partido Patriota. Así es, Juan Luis, hablamos en este momento sobre el contrato con TCQ, esperamos sus comentarios, ya tenemos varios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Yuri Giovanni Melini. Ningún interés de competitividad empresarial es superior a la dignidad nacional. Por Guatemala nos dice, ¿y por qué nadie cuestiona las demás concesiones que se han dado en el Puerto Quetzal anteriormente, que tampoco se licitaron? Juan Carlos Martínez, en nombre de la competitividad y desarrollo, algunos transan atentando contra la competitividad y el desarrollo. Por su parte, Julio Mergar nos dice, la bancada UNE citó, presentó recursos y denunció a la CC, nada, ni la PGN ni la Corte. Teli nos dice, ¿dónde estuvo Procuraduría y Contraloría cuando aprobaron este negocio? Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Nos vamos ahora a conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de A las 10 p.m.